me da mucho gusto que estén aquí de vuelta en este podcast y con esto que hago. El día de hoy tengo a una invitada especial. Ella es la psicóloga Yasmín Audelo. Ella nos va a hablar acerca del tema de trastorno por déficit de atención y pues bueno, Yas, me da mucho gusto que estés aquí acompañándonos. Muchas gracias. Hola Liz, muchas gracias por la invitación. También para mí es un gusto estar aquí acompañándote. Qué bueno. Bueno, pues vamos a empezar. Platícame, Yas, ¿qué es esto del trastorno por déficit de atención? ¿Cuáles son estas características, estos signos, estos indicadores que podemos empezar a ir detectando para irnos dando cuenta como, ay, esto me hace ruidito, esto como que no está aquí empatándome tan bien? ¿Qué podemos ir ahí detectando? Pues mira, creo que primero definimos lo que es el trastorno como tal y es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por patrones del comportamiento y dificultades en las funciones cognitivas. Okay. Este puede ir evolucionando durante el tiempo y pues es susceptible a afectar o tener dificultades en la parte educativa, social y pues tal cual en la cognitiva. Ya, padrísimo. Esta parte, pues bueno, como características, pues el trastorno por déficit de atención habla sobre inatención. Okay. Y creo que también es importante diferenciar que existe como la parte de la hiperactividad con la impulsividad. Yeah. Entonces, sí creo que es importante como hacer mención de la diferencia porque puede existir el diagnóstico con la impulsividad, okay, ¿sí? O con ambas. O presentándose más bien, solamente la parte de la hiperactividad con la impulsividad. Ya, ok. Y bueno, algo que a mí me parece importantísimo, seguramente lo podemos empezar a ver en algunas conductas, en algunas características. Yo sé que seguramente ya llegaremos a eso del diagnóstico, que es un tema importantísimo, pero ¿qué cositas podemos empezar a ver? Yo creo que específicamente en los niños. Sé que vemos muchos adultos no diagnosticados, ¿verdad? Que yo mientras me fui preparando para este podcast, te juro que yo decía, seguramente yo tengo este déficit de atención. Pero, ¿qué podemos empezar a ver como papás en los chiquitos o como docentes o como cualquier profesional que trabaja con un niño en estas conductas? Como tal cual, así sabes que sostener la atención les resulta bien complicado, son niños que se paran todo el tiempo. ¿Cómo podemos irles prestando atención? Fíjate que me resulta muy valioso que hagas mención de eso porque uno de los filtros que comúnmente pues se utilizan es la parte educativa. Claro. Es ahí donde comienza a surgir como o que empiezan a dudar sobre ciertas conductas y es donde les dicen los papás, ¿sabes qué? Mira, pues es que tu niño no se mantiene sentado o le cuesta mucho trabajo poner atención o habla demasiado o comienza a presentar conductas disruptivas como no puede adecuarse a una dinámica de juego adecuada de alguna forma y entonces eso comienza como a hacer ruido, ¿no? En la escuela. Claro. Creo que la escuela es un filtro muy importante porque si comenzamos a describir las características, como tú bien mencionas, te puedes comenzar a identificar con ay, a mí me pasa eso, ¿no? Pero la realidad es que para poder hacer un buen diagnóstico tiene que haber una prevalencia en los síntomas. Entonces, pues eso es parte del diagnóstico diferencial, ¿no? Porque todos los niños pueden prestar inatención, todos los niños pueden prestar inquietud en algunas situaciones, incluso nosotros como adultos. Y creo que ese también depende, pues, de muchas cosas o muchos factores, podríamos decirlo, como la parte de la crianza, el ambiente en el que te desarrollas. Entonces, pues sí, o sea, creo que ahorita haciendo mención de las características, es importante que primero se acuda a un especialista, porque pues lo que vamos a describir como tal pueden decir muchos papás, híjole, a mí me hace ruido, ¿no? Lo he visto o se presenta en mi hijo, pero no hay como acudir a un especialista para pues entonces sí poder dar un buen diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que dicen en las escuelas ahí o en los
o en las familias, ¿no? El niño es súper hiperactivo. Entonces, no, pues sí. No, pues tiene más energía, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí, creo que es importante pues acudir a un especialista sobre todo. Y pues bueno, en cuanto a las características que te comentaba, pues en la parte de la inatención, son niños que les cuesta muchísimo trabajo y lo hablo muy técnico porque en el DSM-5 pues se describe un poquito más elaborado, pero son chicos que les cuesta mantener la atención en una actividad, ¿sí? O sea, en una misma actividad. Se distraen con facilidad, o sea, con mucha facilidad. Yeah. Les cuesta trabajo realizar la misma tarea durante mucho tiempo, comienzan a olvidar cosas o olvidan tareas como muy simples durante la marcha, comienzan a perder objetos incluso que son primordiales para ellos, por ejemplo, el lápiz, la pluma, el suéter. ¿Cuántos suéteres no perdieron tantos niños, no? Entonces sí. Una disculpa a mis papás. Sí, lo siento, están muy caros ahora. Sí. Entonces sí, en esa parte se presenta como la inatención, ¿no? Claro. En la parte de la hiperactividad, pues entonces estamos viendo a personas que les cuesta mucho trabajo mantenerse sentados por tiempos prolongados en situaciones que tienen que estar sentadas. Trabajo, escuela, alguna actividad. Les cuesta, o más bien, esta parte de mantenerse quietos, pues se tienen que mantener en constante movimiento. Las manos, los pies, claro. Algo tiene que estar en constante movimiento. También comienzan a ponerse o a estar en situaciones como un poco más peligrosas, trepar ciertos lugares, o sea, esta parte los lleva hasta ese punto, correr ¿no? riesgos. Correr riesgos, es correcto. Entonces, bueno, esa es la parte de la hiperactividad. Y pues en la impulsividad, que creo que también es importante porque cuando se presenta la impulsividad son niños que les cuesta trabajo esperar turnos, comienzan a hacer comentarios inapropiados, haz de cuenta que lo que piensan lo actúan, no se detienen. Entonces, pues ahora sí que estas características combinadas los llevan a tener problemas en la dinámica que ellos manejen, ¿no? Claro que tienen que tener problemas en las relaciones sociales, en la parte educativa, en lo laboral, ¿no? O sea, esto va afectando tal cual su dinámica de vida. Ya, padrísimo. Fíjate que hace ratito comentabas un punto que me parece súper importante, que es justo este tema de sí, seguramente a mí me puede hacer como ruido estos criterios que tú vas mencionando. Sin embargo, para poder diagnosticar ha de ser un proceso sumamente fino, sumamente importante, que debemos hacerlo con los profesionales adecuados, porque a veces, ya sea el contexto educativo, el familiar, creo que pueden llegar a confundir la infancia con un déficit de atención, ¿no? O sea, porque en la infancia de por sí ya hay una dificultad para prestar atención durante mucho tiempo, de por sí ya hay una falta de impulsividad por tan solo el proceso en el que está. Entonces, yo quisiera que tú nos comentaras qué es lo necesario para poder realizar un buen diagnóstico, qué se necesita. Sí necesitamos tener una muy buena batería de pruebas, ¿sí? Que esto va incluyendo desde el historial clínico, desde ahí comenzamos, una escala de Wechsler, un Bender y yo pues le agrego un ENI. Todas estas pruebas pues obviamente tienen una función, ¿no? Claro. La escala de Wechsler es la parte de la inteligencia, el Bender pues te da indicadores de si hay algún daño neuronal y la parte del ENI pues evalúa todas las funciones ejecutivas. En la actualidad creo que tenemos la ventaja de la tecnología. Entonces ya hay pruebas que también yo agregaría como un aula, que son a través de inteligencia artificial. Tal cual. Ya, wow. Entonces, pues eso ya te da otros indicadores,
¿no? Porque ya tal cual la inteligencia artificial es buenísima y te mide como el tiempo de respuesta para cada actividad, si se distrae o si le presta atención a otros estímulos. Entonces, que al final, como ojo clínico, te puede fallar, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que es una muy buena herramienta. Un psiquiatra, un neurólogo y un psicólogo especializado son los que pueden aportar a un buen diagnóstico. Creo que, y no creo que estén peleado uno con el otro. Claro. Pero sí es importante que haya una muy buena valoración. Hay algunos psiquiatras o algunos neurólogos que comienzan a hacer un test, por así decir, claro, y comienzan a darte como el enlistado de las características que acabábamos de mencionar. Entonces, pues como dijimos en un principio, ¿no? Pues a mí me checan, ¿no? Claro. Entonces... ¿Pero será? Es correcto. Entonces, sí, creo que es súper necesario que haya todo un atrás, como lo que te comentaba de las pruebas, claro, para poder dar un buen diagnóstico. Tener estas herramientas hace que haya una buena valoración y que no sobrediagnostiquemos. Ya, que ha de ser común, ¿no? Ha de ser común sobrediagnosticar. Sí, me ha tocado varias situaciones donde es como... es que el psiquiatra me dijo que me va a comenzar a medicar, ¿no? No, pues es que tengo déficit de atención. Y, ok, como, ¿por qué llegó a esa conclusión? No, pues es que me comenzó a hacer una serie de preguntas y entonces, a través de eso me dijo que me iba a medicar. Y yo, ok, mira, no descarto lo que el psiquiatra acaba de comentar. Sin embargo, creo que sí hay que hacer un buen diagnóstico para poder... pues ahora sí que meterte medicamento, ¿no? Porque claro, pues al final estamos hablando de algo que va a alterar tu química cerebral, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, creo que es importante para que no haya un sobrediagnóstico. Totalmente. Y fíjate que justo ahorita que hablabas de esto, siento que a veces... híjole, bueno, cada profesional tiene su expertise, pero creo que vale muchísimo la pena. Algo que yo encontré mucho en el déficit de atención es que decía la importancia de ir ahí contrastando con la historia de vida. O sea, no es como que llegó, por ejemplo, un suceso súper fuerte y traumático en mi vida adulta y entonces a partir de ahí empecé a tener déficit de atención, sino hablaba como todos estos signos y síntomas empiezan desde la infancia y han prevalecido desde que estamos chiquitos y a veces más bien nunca tuvimos ese proceso de decir, sí, la verdad es que sí me pasaba y sí tenía esto y ahora que lo recuerdo sí, o la verdad es que no. Entonces puede ser que esa personita haya empezado a tener estos signos y síntomas en la etapa adulta y quizá el profesional no se dio la tarea de revisar, ok, pero ¿desde cuándo? Porque a lo mejor esto solo es niebla mental o a lo mejor esto es depresión, a lo mejor esto es ansiedad y justo a eso quería llevarlo. Seguramente es como muy probable que haya, que se confunda el déficit de atención con otros trastornos, que ya tú me harás favor de contarme con cuáles. Pero creo que esto es una de las cosas que también más lleva a este sobrediagnóstico. Y bueno, no es lo mismo y no es el mismo tratamiento que lleva a lo mejor la niebla mental a un déficit de atención. Y creo que ahí es donde empezamos a tener estas consecuencias de un diagnóstico pues mal llevado a cabo. ¿Con qué trastornos tú me pudieras decir que hay esta confusión que puede pasar que, híjole, son síntomas muy similares o se puede confundir con por tal signo? ¿Cómo cuáles pudieras comentarme? Pues uno de los trastornos con el que lo pueden llegar a confundir es con el autismo. Ya. Pues yo creo que es el primero, ¿no? De hecho, en una de las pruebas diagnósticas, que es el ADIR, ahí viene una parte de inatención, porque sí está presente en el autismo. Okay. Sin embargo, pues hay otros criterios que no entran dentro de. Claro. Entonces, pero sí, llegan a confundirlo con eso. Llega también a confundirse con algún trastorno en el aprendizaje, que no es lo mismo que una discapacidad intelectual. Incluso puedo mencionar también
la ansiedad generalizada, porque, bueno, no sé, ni cualquier persona que ahorita nos pueda desmentir o estar escuchando, cuando nosotros nos encontramos muy presionados o muy ansiosos, comenzamos a tener estos rasgos de inatención, ¿no? E incluso, por ejemplo, esta parte de la hiperactividad que mencionamos, de movimiento constante y no te puedes mantener en un solo lugar, pero pues cuando estás ansioso, pues... Sí, traes toda la angustia. O sea, sí, me estoy moviendo, estoy queriendo salir de la situación, ¿no? Pero pues bueno, sí es muy confundible. Y pues primero, antes de nada, pues sí tenemos que... pues sí, hacer un buen diagnóstico diferencial para poder llegar a esa parte. Ya, y justo hablábamos como de este diagnóstico tan, de este sobrediagnóstico. ¿Por qué crees que ocurra tanto que a los niños se les diagnostique tan fácilmente? ¿Será justo por esta etapa de que es esperado y normal que en la infancia haya estos procesos? ¿Es porque quizá el profesional de la salud es una de las salidas más rápidas que puede encontrar? ¿Por qué crees que haya este sobrediagnóstico o un mal diagnóstico para las infancias? ¿De dónde vendrá? ¿Por qué será esto? Yo lo veo muy relacionado con el hecho de que es lo nuevo, o sea, es de lo nuevo que sabemos. A pesar de que es un diagnóstico que ha estado presente desde 1895, si no mal recuerdo, es cuando comenzó como a salir a la luz. Incluso lo llamaban una dificultad en el manejo de la moral. Un pediatra llamado Steele comenzó a llamarlos así. Entonces, pues sí. Sin embargo, pues ahorita hay un boom de investigación en torno a la neurodivergencia. Entonces es muy fácil que se encasille a un chico con estas características o a un pequeñito con estas características. Y sobre todo, como te comentaba, pues es desde este filtro escolar. Ya. ¿No? ¿Es más sencillo ponerles esa etiqueta, quizás? Es al punto al que llevaba. Pensemos en una escuela pública donde va un saloncito en un preescolar, pensando de unos 20, 25 niños, 32 niños. La maestra al tope de actividades con todas las personalidades del mundo, tipos de crianza, temperamentos y demás, y donde un pequeñito puede estar teniendo conflictos incluso en casita, donde se maneje como mucha violencia, donde no haya límites y demás. Y entonces es como, este niño es un niño problema, no se mantiene sentado, no sigue órdenes, parece que no me escucha, seguramente tiene TDAH. ¿Sí? Ya. Medíquelo. Lleve a su niño al doctor para que lo mediquen. Entonces, pues sí, creo que es como el hecho de que es un boom en cuanto a un diagnóstico y que la facilidad de mantener a un niño sentado es medicarlo. Ya. Y que justo fíjate que tocas un tema bien importante que es la medicación. ¿Qué pasa con eso? Sí hay que medicar, no hay que medicar, depende de cada personita, porque creo que el tema de la medicación, híjole, a veces le hace un chorro de ruido a los papás. Me ha tocado incluso por otros trastornos. Por depresión, por ansiedad, que entonces tú mencionas la palabra psiquiatra y es medicar y es como, no, o sea, casi que los quieren sacar de proceso, ¿no? Pero en este déficit de atención, ¿qué tan necesario es? ¿Es obligatorio, no es obligatorio? ¿Qué pasa con eso? Mira, en este punto creo que la medicación es muy particular, o sea, depende de cada persona. Hay personas que tienen muy marcada esta parte de la impulsividad. Ok. Y pues al final tienden a estar metidos en situaciones de riesgo, que claramente pues es lo que queremos evitar. Entonces, creo que depende de cada persona. No estoy en contra de la medicación. De hecho, pues la medicación se hizo para algo, ¿verdad? Claro.
Sin embargo, pues quererlo resolver todo con el medicamento, pues no es factible. Claro. El medicamento no es la solución. O sea, es una herramienta. Sí, que justamente te va a ayudar a que el pequeño o la persona tenga una mejor atención, tenga un mejor proceso mental y eso lo ayude a desarrollar herramientas para poder, pues sí, desarrollarse en la vida diaria. Entonces, creo que como tal, la dedicación depende de cada quien. Y que entendiéndolo de esta manera es como un bracito a lo mejor, o sea, sí es una herramienta maravillosa que seguramente pues tendrá que ir acompañado de otros procesos, ¿no? Quizá algunas estrategias de adaptación escolar, quizá un proceso de terapia psicológico, es decir, súper valioso, pero no considerar que solamente el medicamento es la única opción que puede tener ese pequeñito o incluso ese adulto para atender este trastorno, ¿es correcto? Sí, creo que lo acabas de puntuar muy bien. La realidad es que no podemos hacer otras cosas antes de llegar hasta ese punto. Sin embargo, si nosotros estamos viendo que está afectando varias áreas de su vida, pues ok, vamos a ir con el especialista y ellos ya determinarán qué es lo que tomará en el momento que deba hacerlo. Muchos papás se espantan porque pues leen lo que es y los efectos que tiene y dicen, no, ¿cómo crees que le voy a dar esto a mi hijo, no? Claro. Pero pues bueno, pueden tener otro tipo de consecuencias. Claro, y que ahí yo, híjole, ya siempre les voy a pedir que seamos bien prudentes con el manejo de la medicación. Algo que pasa muchísimo es que, ok, llevo a mi hijo o voy yo al psiquiatra una vez y entonces me recetan X medicamento y ya no regreso y yo modifico las dosis, yo lo dejo de tomar, yo agrego, yo le muevo y entonces algo que da mucho miedo a veces en un medicamento controlado es este tema de ¿y si me genera una adicción? Bueno, hay muchos medicamentos que pueden tener este potencial adictivo, pero si vamos de la mano con un especialista, por supuesto la dosis que nos da, el tratamiento que nos da acompañadito de, ¿sabes qué? Me está dando estas consecuencias de que ando muy adormilado, tengo ascos, me siento mal. Justo para eso es el especialista. Entonces yo aquí quiero puntuar muchísimo la importancia de siempre que un trastorno requiera medicación, sí o sí tiene que ir de la mano con el profesional de que en este caso pues es el psiquiatra, ¿no? No podemos nosotros empezar a mover dosis, no podemos decir, ay, pues me dijo 3 meses, pero ya en un mes me sentí mejor, entonces déjame lo quito y déjame yo agrego ahora esto. Creo que es bien importante puntualizar lo delicado que es yo mover cualquier tema en un medicamento tan controlado, ¿no? Por eso luego hay tantas ideas equivocadas de nombre, es que le di tal medicamento y ya después no se lo podía quitar o le fue terrible, sí, pero entonces, ¿qué te dijo tu especialista? No, pues ya no lo llevé. Entonces creo que ahí me encantaría que quedara súper clarito que hay que ser bien cuidadosos con este cuidado del medicamento, ¿no? Sí, quien administra un medicamento, en este caso puede ser un psiquiatra, un neurólogo pediatra. Total. O sea, nosotros no podemos automedicarnos y más porque pues, son medicamentos de sumo cuidado. Sí, totalmente. Y bueno, pues me encantaría para poder irle dando cierre a este tema, hablemos de esas ideas equivocadas, de esos mitos, de esos tabús que existen respecto a este trastorno. ¿Cuáles son a lo mejor los que más se te presentan en consulta? ¿Cuáles son los que dices, híjole, estos los tengo, pero qué bueno, es mi pan de cada día? Pues que los niños con este diagnóstico son un problema. O sea, que son niños problema como tal. Sí es importante mencionar que si no hay un proceso adecuado, como todo, si un niño no tiene límites, no tiene estructura, claro, no tiene reglas, pues claramente va a presentar problemas en futuro, ¿no? Pero bueno, en este caso, incluso muchos chicos pueden caer en un trastorno oposicionista desafiante. Yeah. ¿Sí? Por eso es tan importante que sí haya un buen seguimiento, ¿no? O sea, esto no significa que vaya a suceder,
¿verdad? O que sean chicos problema, pero pues necesitamos tener un muy buen seguimiento. Claro. Otra cuestión es como... Perdón, y que de esa, fíjate que me encanta esa que me das como número 1, porque siento que a veces es una etiqueta bien pesada. Como tienes déficit de atención, ay, híjole, no, pues pobres papás han de padecer. A mí me encantaría aquí puntualizar, el déficit de atención no es que sea una condena, no es un fracaso, es simplemente, no es una etiqueta tampoco, sino es algo que sí es permanente, o sea, sí es algo que no tiene una cura, no es una gripa. Sin embargo, empecemos a despatologizarlo. Hay que quitarle ese componente tan negativo que le hemos dado de sí, es que es un niño problema. Entonces, como va a ser un niño problema, le va a ir pésimo en la escuela. Y como le va a ir pésimo en la escuela, entonces casi que ya me imaginé que el futuro de ese pobre niño no existe. No está, ¿no? O sea, va a ser delincuente o le va a ir terrible. Entonces, me encanta porque creo que le hemos puesto un componente bien negativo a este trastorno y creo que como tal no debería de estar. Sí, también, bueno, creo que va muy de la mano con el hecho de que no son sociables. Ya. Y justamente son relegados, tienen muy pocas amistades, porque también son muy impulsivos, entonces están apenas aprendiendo a manejar muchas cosas, desde emociones, desde lo social, y entonces tienden a tener como arrebatos, y pues los otros chicos es como de que, ay, fulanito es así conmigo, ya no me voy a juntar con él. Entonces, creo que sí hay que sensibilizar mucho a los grupos, a la gente, como para que entiendan de qué va el diagnóstico, y pues que en muchas ocasiones no es que ellos quieran actuar así porque quieren, ¿sí? Claro. O sea, es parte de un proceso mental que para ellos les es más complejo. Claro. Entonces, pues sí, también en ese sentido son que no son sociables, uno de los tabús, y que no son afectuosos. Mira. Porque es como de que, son muy fríos, son así como que indiferentes. Pero creo que muchos chicos han desarrollado muchas herramientas o muchas armaduras para que justamente pues no los etiqueten. Que justamente la etiqueta es otra de las situaciones que pesa bastante. Claro. Y creo que es algo que se tiene que ir quitando porque eso afecta en otras etapas de la vida. Claro. ¿No? Ahorita estamos hablando tal vez del neurodesarrollo y nos enfocamos mucho en niños. Sin embargo, claro, o sea, abarcando otras etapas de la vida, pues también es algo complejo, ¿no? Creo que yo en este punto, hablando sobre los tabús, mencionaría que todo ser o todo individuo tiene habilidades y capacidades que podemos potenciar y que justamente de ellas podemos sacar ventaja. Pero estamos en una sociedad muy cuadrada en la cual tiene que ser las cosas de tal forma y tienen que pasar de tal manera y no voy a buscar otras herramientas, ¿sí? Claro. Entonces, pues sí, creo que yo puntualizaría mucho esa parte y que, bueno, aquí pudiendo tal vez abrir un comercial. Claro. Digo, tengo muchos colegas que tengo la fortuna de compartir espacios con ellos y que están dispuestos y abiertos justamente a poder brindar apoyo, ayuda, guías, pláticas en torno a este tema. Claro. Para que, pues sí, o sea, si se sienten, hay muchas personas que no saben qué hacer, a dónde ir, qué hago, ahora cómo lo manejo, ¿no? Claro. Entonces sí, creo que es importante como mencionarlos. Pues digo, desde el hecho de que te contacten o que nos contacten de alguna manera, claro, para poder pues guiarlos y apoyarlos en este proceso. Padrísimo.
Que yo creo que eso es una de las principales recomendaciones. Si alguno de estos papás o incluso alguno de estos adultos que escuchan esto dicen, sí me hace eco, porque claro que el objetivo de justo de este episodio es como pues mover ahí un poquito y decir, yo pensé que mi hijo solamente se portaba terrible. Yo pensé que mi hijo no le interesaba esto. Yo pensé que mi hijo era el más distraído del mundo y por eso le encantaba hacerme enojar y perder 5 suéteres durante el ciclo escolar. El objetivo es justo darles un poquito de esto y bueno, claro, la recomendación siempre va a ser acerquémonos a los profesionales. Entiendo que a veces el recurso económico, sé que la terapia a veces es un privilegio, pero bien dices, hay muchos profesionales de la salud que incluso ya puede ser en estos episodios, en videos, donde podemos ir pues ahí dándole un poco de seguimiento. ¿Hay alguna otra recomendación que pudiéramos darle ya sea a ese adulto o a esos papás para poder trabajar con esto del déficit de atención? Depende, porque puedo dar recomendaciones muy generales. Hablamos sobre el hecho de si es inatención, si hay hiperactividad, pero pues bueno, creo que comenzar a tener una estructura es importante. ¿Sí? Comenzando a tener una estructura, podemos ir comenzando a ser más presentes en las actividades, en las tareas que podamos ir realizando día a día. Hablando de un niño, bueno, generemos rutinas, ¿no? Y estas rutinas podemos apoyarnos de espacios visuales, donde ponemos imágenes y mira, tienes que ir haciendo esto y esto y esto, como para que no lo olviden. El pasar del tiempo, pues obviamente te va a dar como, es que yo todas las mañanas me levanto y me pongo mis pantuflas y voy al baño, me lavo los dientes, o sea, pues sí, ir generando una rutina como tal. Claro. Eso es lo que va fomentando. Si tú trabajas con pequeños, y quieres que mantengan la atención, pues hay que hacer actividades cortas. Innovarlas. Sí, claro, innovarlas, pero que sean actividades cortas, de poco tiempo y con instrucciones cortas y muy claras, ¿no? También para que les dé facilidad a todos. En la parte de la hiperactividad, pues bueno, ya hay un montón de apoyos que venden en todos lados. Antes, bueno, o sea, como tú dijiste, muy pocos diagnosticados, pero antes un niño que se mostraba inquieto en el salón constantemente, ¿qué le hacían? Sí, lo castigaban. Lo castigaban, lo mandaban a una esquina. Imagínate la tortura, ¿no? Y creo que también podemos mencionar que era muy, muy poco perceptible el trastorno porque generaciones anteriores tenían una crianza muy autoritaria. Claro. Entonces, híjole, o te comportabas o te comportabas, ¿no? Sí, claro, pero ya desde el miedo. Sí, o sea, educaban desde el miedo. Entonces, ahora vemos a muchos adultos con trastornos obsesivos compulsivos, claro. Porque pues tenían que hacer eso, ¿no? Lo que les decían, como les decían. Entonces, sí, sí ahorita estamos como muy abiertos a criar desde otra forma, pero también ahí volvemos al hecho de la desinformación, porque muchos papás quieren hacer como esta crianza positiva y se vuelve permisiva. Entonces, pues sí, o sea, todo mal. Somos seres muy, muy polares, ¿no? A veces estamos desde este lado y a veces desde el otro. Entonces sí, creo que necesitamos como un equilibrio. Total. Y entonces la recomendación es, hay que informarnos, hay que seguir ahí echándole una leidita, o sea, no dejemos eso de un lado. Sí. Bueno, ya pues me dio mucho gusto tenerte aquí, te agradezco muchísimo la información, el tiempo. Sé que es un tema que da para, híjole, quizá podríamos aquí durar 2 horas, pero a lo mejor no acabarían de ver el video. Entonces me da mucho gusto que estés aquí y que nos hayas regalado de tu experiencia, de tu tiempo. Muchas gracias. Ojalá que lo hayas disfrutado. Y pues bueno, me dio mucho gusto que nos acompañara nuevamente. Para mí es un placer tenerlos de vuelta. Si les gustó, por favor, recuerden suscribirse, coméntenos sus dudas y los espero en el siguiente episodio. Bye.